Mark Henry es uno de los luchadores más longevos, leales y representativos que ha tenido la WWE en su historia, y en retrospectiva tiene más que ganado su puesto en el Salón de la Fama de la compañía. No obstante, el día de hoy nos remontaremos a sus primeros años no solo en la empresa, sino que en el mundo del wrestling en general. Uno asolado por críticas, juegos de backstage, envidias, humillaciones y hasta lo que muchos teorizan como sabotaje. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento las bochornosas humillaciones a Mark Henry. Comencemos. Para dar por iniciado este video, les pido por favor que olvidemos a aquel autor del Salón del Dolor que tuvo un run como campeón mundial a consecuencia de su veteranía y años de servicio. Antes de eso, Mark Henry había sido marcado por ser un luchador muy limitado. Es más, para muchos decir que era un luchador sería ser muy gentil. Eso en sus primeros años de carrera. Mark en su juventud fue un destacado practicante de halterofilia, 3 veces campeón estatal que escaló hasta participar en los Juegos Olímpicos del 96, donde WWE echó su ojo en busca de nuevos talentos y pese a la lesión de espalda sufrida por nuestro protagonista, apenas lo conoció, Vince McMahon no dudó en querer firmarlo a como diera de lugar. Según Bruce Pritchard en su podcast, McMahon estaba sumamente emocionado con el portento físico de su nueva firma. Pese a no tener experiencia alguna en el wrestling, lo veía como una de sus joyas más lucrativas a futuro, y la emoción era tal que no dudó en ofrecerle un contrato de 10 años, pagándole $250,000 por año. Evidentemente no era el salario de una de las mayores estrellas de la federación, pero para alguien que apenas iba a debutar en el deporte de entretenimiento y que llegan y le ofrecen una cantidad mayor a la de otros luchadores del roster y que además tenga una longevidad asegurada de 10 años, es lo que hace dimensionar que el contrato fue una auténtica locura y como una inversión más que fuerte para el olímpico. Actualmente se sabe que WWE busca mucho este tipo de atletas para forjarlos a futuro y ya lo hace por montones, pero en 1996 básicamente Vince había llevado a un pollito a un ecosistema de hienas como lo era el backstage de la federación en aquel entonces. Jim Ross aseguró en su podcast que muchos luchadores envidiaban al olímpico por considerar que no merecía el salario que estaba percibiendo para recién estar comenzando, y mucho menos cuando había luchadores más experimentados y que ni siquiera se podían oler este tipo de contratos. Desafortunadamente, el hombre de 1.90 sufría dislexia y tenía que usar muletas para moverse por el backstage de lo grande que era en ese entonces, por lo que sería una víctima fácil para los bullies como Shawn Michaels, quien una vez le escondió sus muletas y procedió a burlarse. ¡Ay, grandulón! ¿Te escondieron tus muletas? A continuación, Henry le respondió que le haría añicos, a lo que Shawn fue con Vince McMahon y le dijo que el gigante lo había amenazado de muerte. Ante esto, el mandamás lo regañó y le dijo que no podía ir por ahí amenazando sus principales estrellas. Como castigo, lo mandó a Canadá 9 meses, lugar donde aprovecharía para entrenar con Stu y Bret Hart, con el hombre más grande del mundo, reconociendo que fue lo mejor que le pudo pasar, ya que con los canadienses terminó por entender lo que era ser un luchador y que debieron mandarlo al territorio de la hoja de maple desde el inicio y no como un castigo. Cuando se cumplió el plazo, ya ni quería regresar a Estados Unidos, pero su carrera recién estaba comenzando. Sería hasta 1998 que finalmente comenzaría sus roces continuos en televisión y dark matches, para terminar uniéndose a Nation of Domination, más temprano que tarde, teniendo un rol más secundario en el stable, en lo que seguía adquiriendo experiencia en el ring. Sin embargo, a mitad del mes, el stable entraría en un feudo con The Generation X, y con los creativos queriendo dar un golpe de autoridad en los ratings bajo la encomienda de la era de la actitud, era cuestión de tiempo para que Henry fuera el personaje sacrificado en la programación. Durante el feudo de los mencionados equipos llega un punto de inflexión y que marcaría la carrera de Henry hasta la fecha, y es que la teoría entre los fans de wrestling es que Vince cayó en cuenta para ese momento que la firma de Mark había sido un error, teniendo en contra al backstage. La idea de que se había metido con The Clique y apenas estaba aprendiendo a luchar daba la impresión de que 10 años no iban a ser suficientes para desarrollarlo, y menos con la jugosa cantidad de dinero que ganaba, por lo que se cree que comenzó una etapa que buscaba hacerlo renunciar para zafarse de su contrato, y este feudo de 1998 deja poco a la imaginación. El storyline en cuestión es que el Enforcer de la Nación tenía una relación de amor-odio con la Enforcer de DX, hablamos de Chyna, por lo que la historia comenzó a centrarse en cómo Mark buscaba una historia amorosa con la novena maravilla del mundo, quien no paraba de despreciar al gigante. Tras la disolución de la nación, el hombre más fuerte del mundo quedó en el limbo y atrapado en la historia amorosa con Chyna,
A esto les pido que recuerden y sumen la teoría que menciono. Nuestro protagonista procedió a ser bautizado como el chocolate sexual, adquiriendo un personaje de un adicto al sexo, con referencias sumamente subidas de tono ad hoc a aquella época, y que dejaba más que claro que, pese a lo que podamos pensar o no, Vince McMahon ya no veía al olímpico como un futuro campeón mundial, de eso que ni les quede duda, pero el matiz y lo que iba a sufrir Henry en televisión nacional es simplemente bajo. Para finales del mentado 1998, finalmente el chocolate sexual había creído conquistar a Chyna, quien le condicionó con la propuesta de hacer un trío con su amiga de nombre Sammy, quien hasta la fecha es considerada uno de los personajes más infames que la federación haya escrito, y verán el porqué. La historia continuó con el hombre de las más de 300 libras aceptando el trato. Podemos pensar en pro de fortalecer el personaje, esto siendo materializado cuando en un Raw, Chyna y Sammy se fueron a auxiliar al gigante tras una disputa con su amigo D'Lo Brown, llevándolo backstage, y cuando la alguna vez campeona intercontinental fue por hielo, Henry se quedó solo con Sammy. La semana siguiente, Chyna saldría al ring con el misticismo presentado al espectador sobre qué había sucedido mientras la luchadora se había ido en busca de hielo. Chyna llama a Mark llamándolo huevos blandos y condicionándolo que sus 24 horas habían concluido, dando a entender que estaba bajo un ultimátum. Esto mientras el futuro campeón mundial pesado entraba cabizbajo, a la par que la cámara enfocaba a la madre de Mark Henry, quien era presentada y destacada por los comentaristas en aquel segmento. Ante las dudas, Chyna la amenaza con que o dice la verdad o será exhibido en televisión internacional y frente a su madre, a lo que Mark suplica que por favor no haga nada, recordando la presencia de su progenitora, solo para decirle al mundo básicamente que lo del chocolate sexual era pura falacia y no había sucedido nada sexual en su pasado. Esto dicho de este modo porque por temas de YouTube y ser lo menos explícito a como fue mencionado en aquel segmento. La cuestión es que pese al desconcierto y silencio de toda la arena, Chyna le dice a Mark que fue su decisión y procede a mostrar una cinta en el Titantron. En aquella pantalla gigante se puede ver cómo Sammy le dijo a Mark la semana anterior cómo podía hacerlo sentir mejor, a la par que cerraba la puerta y regresaba a calentar su comida. En tiempo real, la cámara enfocaba a Henry llorando en un esquinero mientras intentaba ocultar su rostro de la vergüenza. Volviendo a la cinta en cuestión, las caricias comienzan a escalar, o más bien, a descender, cuando de pronto Sammy termina dándole sexo ante el éxtasis de nuestro protagonista. Mientras tanto en la arena, por unos segundos, veíamos cómo se enfocaba la cara de la madre de Henry. Continuando con el segmento, cuando el luchador comienza a tocar el trasero de Sammy, y la escena escala aún más junto con los gritos del público, cuando las manos se bajan cada vez más, solo para que de pronto Mark Henry se detenga y grite una de las líneas más infames de algún segmento de la WWE. ¡Oh Jesús! ¡Tienes un pe...! Solo para que la mujer se quite la peluca y le diga: "Por eso me llaman Sammy, bebé". Ok, admito que ese chiste me agarró desprevenido, pero no tanto como a Henry, quien culmina el segmento corriendo al baño a vomitar. Por si esta parte no fuera lo suficientemente humillante, volvemos al ring con Chyna gritando al público: "Oh sí, era un hombre", y procede con una sentencia simplemente sepulcral: "Escúchame Mark, no tendría sexo contigo ni aunque fueras el último hombre en la tierra y tuviéramos que repoblarla". Se disculpa con la madre y tras 2 humillaciones, se culmina el segmento con una humillación física más, cuando Chyna le da un golpe bajo al luchador ante el asombro y gritos del público. El segmento continúa con la madre molesta tomando a su hijo de la oreja y reprimiéndolo con nalgadas mientras lo saca de la arena. En aquel segmento vimos una humillación de proporciones bíblicas. Mark Henry fue expuesto de la manera que tantos hombres temen, siendo humillado sexualmente, golpeado en frente de la madre, la cual por si fuera poco lo reprimió en televisión nacional. Si bien el personaje del chocolate sexual nunca volvió a ser detonado a este nivel, continuó la misma línea tras la traición de Chyna, teniendo segmentos donde admitía ser un adicto al sexo, afirmando que había perdido su virginidad con tan solo 8 años con su propia hermana y que por si esto fuera poco, había tenido relaciones con ella misma hace solo 2 días antes del mentado segmento, llegando a un punto cada vez más enfermizo el personaje cuando pasó a terapia con el padrino, para presumiblemente superar su adicción, solo para tiempo después iniciar una relación en pantalla con Mae Young, con segmentos sumamente explícitos y hasta destacando una historia de embarazo con la leyenda de la NWA.
interrumpimos este video para recordarte que dejes tu like. Ey, es gratis. De 1998 al 2000 fueron años tortuosos para el personaje de nuestro protagonista, siendo foco de momentos que definen perfectamente lo escandaloso que era la era de la actitud, la cual apenas terminó volvieron a dejar a Henry sin planes, por lo cual fue enviado a la Ohio Valley Wrestling con la encomienda de bajar de peso y mejorar de una vez por todas sus habilidades en el ring. Aquí es donde vuelvo a poner en la mesa la hipótesis en cuestión. Mark Henry atravesó 2 años de humillaciones, historias ridículas y escandalosas, cuando se supone al inicio Vince McMahon estaba encantadísimo con su firma, y vaya que los números de los cheques no mienten y reflejan perfectamente el sentimiento del promotor. Pero como en tan solo 2 años el sentimiento cambió. No sé ustedes, pero para mí esto no es bajo ningún parámetro el buqueo de un futuro campeón mundial, lo cual nos lleva a pensar seriamente si era cierto que Vince buscaba de manera desesperante deshacerse del Rocky para zafarse de su jugoso contrato, dejando 10 años en los que si vemos en retrospectiva, realmente el luchador no hizo nada destacado, siendo 2 highlights su humillante segmento que repasamos hoy y el amorío con Mae Young, pero con el detalle de que no lo mandaron a entrenar hasta que ya no podían seguir desarrollando el personaje del chocolate sexual, dejando más que claro que ya no había interés en él y que esos primeros 10 años fueron una pésima inversión. Aunque no se sienta mal por Henry, un tipo muy correcto que supo aguantar este tipo de segmentos que lo dejaban muy mal parado, y en 2011 se le vio recompensado con el nacimiento del Salón del Dolor y su respectivo empuje como campeón mundial pesado. Muchas veces siendo despreciado por sus compañeros o fans que catalogan que el mérito de su carrera fue ser leal a la WWE, lo cual suena como algo que se da mínimamente por sentado, pero que hoy les firmo donde quieran que muchos no habrían tolerado ni siquiera aquel segmento que inició el declive y renombre del chocolate sexual. Oh, sweet Jesus, you gotta beat us. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdas ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, ¿qué opinas sobre este segmento entre Mark Henry y Sami? ¿Te parece muy escandaloso o una exageración? También, ¿qué opinas sobre la teoría? ¿Para ti es real viendo todos estos segmentos a los que fue sometido Mark Henry que le estaban saboteando la carrera buscando su renuncia? Lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.